El artículo 1382 del Código Civil dice que todo aquel que genera un daño a otro está en la obligación de repararlo. Soy Manuel Conde y estaré con ustedes de 3 a 4 de la tarde en su programa Cátedra Jurídica en la Z, un programa dedicado al análisis de temas jurídicos de actualidad e interés de la República Dominicana y el mundo. Y así como le indiqué, en el día de hoy tenemos un programa especial dedicado al análisis de la responsabilidad civil ante tantos eventos que han ocurrido en estos días, hace 2 semanas, estos disturbios que generaron daños patrimoniales a muchas personas. Ya la parte vinculada al Estado la analizamos con un especialista la semana pasada. Hoy lo vamos a ver desde la óptica del derecho civil, desde la responsabilidad civil. Por igual, el pasado miércoles 29 de noviembre ocurrió un trágico accidente en la carretera próximo a Quitasueño, en Jaina, en la que lamentablemente murieron varias personas y otras tantas resultaron heridas. Todo esto lo vamos a analizar desde el punto de vista del derecho civil y la responsabilidad civil. Aquí responderemos preguntas de quién es responsable, si hay lugar a acciones legales, demandas, a quién demandar, contra en qué tribunal, cuál es el tribunal competente para impulsar estas acciones legales. Y para este análisis nos vamos a hacer acompañar de uno de los abogados de más prestigio en la República Dominicana y conocedor de litigios complejos y un estudioso de todo el derecho, pero especialmente del derecho civil. Y nos referimos al doctor Carlos Moisés Almonte, quien es socio fundador de la firma Álvarez y Almonte. Y como les dije, es especialista en litigios complejos y con muchos años de experiencia en cátedras en diversas universidades, especialmente en derecho de garantías, derecho de contratos, obligaciones, responsabilidad civil. Les invito a acompañarnos durante esta hora en esta nueva cátedra jurídica en la Z para que se documenten y de alguna manera se empapen de cuáles son sus derechos en torno a las posibles acciones en responsabilidad civil a los que tendría derecho por los fenómenos naturales que hace 2 semanas ocurrieron en la República Dominicana, así también por el accidente ocurrido el pasado 29 de noviembre. Continuamos en Cátedra Jurídica en la Z y como les anuncié, tenemos aquí a uno de los abogados que particularmente más respeto, por muchas razones, razones históricas. Compartimos un maestro común, el doctor José Antonio Columna, un maestro ido a destiempo, a quien guardo un agradecimiento eterno. Lo compartimos de maestro, y Carlos Moisés Almonte fue ese hermano mayor que uno tenía la ilusión de alcanzar en esa capacidad de análisis de los casos, ese dominio de la jurisprudencia, de la doctrina, una biblioteca a consultar siempre, por su dominio teórico, así como por su dominio en los temas prácticos. De manera que aquí vamos a hablar con una autoridad que particularmente yo respeto y que sé la comunidad jurídica también respeta. Estamos hablando de Carlos Moisés Almonte. Él aquí muy tímido, me mira así, cortándome los ojos, pero bueno. Tus palabras son más sinceras que certeras. Mira, yo creo que los amigos oyentes que conocen la trayectoria de como lo conocemos, Moisés Almonte, saben que me he quedado mejor corto en esta presentación. Y en el día de hoy, muy generoso. En el día de hoy vamos a hablar, anunciaba en la introducción, de responsabilidad civil. Y en esa presentación esbozaba el artículo 1382 respecto a los principios generales, que todo aquel que genera un daño a otro está en la obligación de repararlo. Pero antes de abordar las intríngulis propias de la responsabilidad civil, quisiera como que abordáramos conceptos más generales e inclusive hablar un poco de por qué en la República Dominicana hacemos tanta referencia al derecho francés. Que la jurisprudencia francesa, que la doctrina francesa señala tal o cual aspecto. ¿Cuál es el vínculo que existe entre el derecho civil dominicano y el derecho francés? Francia es nuestra madre patria jurídica. Por razones históricas que tal vez podríamos esbozar, que tiene que ver con la intervención de Haití en el 22, que luego terminó con nuestra independencia en el 44, que tenía ya adoptados los códigos napoleónicos, y porque precisamente esos códigos
se aplicaban en nuestro país en su idioma original y luego en 1884 fueron traducidos y adoptados. Bueno, pues por esa causa la República Dominicana adoptó un sistema jurídico que tal vez es un injerto extraño, pero sobre todo en esta materia, en materia civil, nuestro derecho es eminentemente francés y la principal responsabilidad descansa en la adopción del Código Napoleónico de 1804. Ese artículo que citaste sobre la responsabilidad civil está contenido dentro del Código Civil Napoleónico y por esa razón nuestras referencias son mayormente de cómo va evolucionando nuestra madre patria jurídica, porque ellos van delante y esos fenómenos, aunque más tarde también ocurren entre nosotros y los jueces las toman como guía. Antes de hablar del concepto de responsabilidad civil, hay un concepto necesario anterior que tenemos que explorar, que es el concepto de obligación, siendo la responsabilidad civil una de las fuentes de las obligaciones, y en esa conceptualización del derecho francés creo que es bueno traer la colación antes de estudiar. Correcto. Aquí, en esta cátedra, el tema de la responsabilidad civil. Cuando hay una relación civil, y precisamente lo de civil depende de que es entre particulares. No es una relación laboral, porque no depende de una relación jerárquica entre un empleador y un empleado. No es una relación comercial, porque no es en función del ejercicio del comercio. Es una relación entre particulares y por eso es, digamos, civil. Bueno, a veces entre particulares existen, algunos son acreedores de otros. El acreedor es a quien se le debe precisamente una obligación, el deudor es el que debe esa obligación. Y la principal fuente de las obligaciones son los contratos, pero no son solamente los contratos. La responsabilidad civil es una de esas fuentes. ¿Por qué? Porque precisamente cada quien tiene una obligación implícita respecto de todos los demás, y es no causarle un daño. Yo soy un deudor tuyo de no causarte un daño. En la medida en que yo te causo el daño, entonces tú tienes una acción para que yo te repare ese daño y yo te pague esa deuda de la cual tú eres acreedor. De manera que en términos generales la obligación es esa imperativa necesidad de que alguien le dé algo a alguien o haga algo a favor de alguien o deje de hacer algo a favor de alguien. Una obligación de hacer o de no hacer o de dar. Y en la responsabilidad civil esa obligación se genera precisamente por una acción en la que se le causó un daño y entonces la víctima del daño se hace acreedor de que el otro le pague esa obligación. Para aclarar un poquito más la diferencia entre esas dos fuentes de las obligaciones, los contratos y la responsabilidad civil, vamos a poner un ejemplo práctico. Háblame de algún contrato en el que se generen obligaciones y un hecho, un accidente, pudiera ser que sea fuente de responsabilidad civil, también fuente de obligación. Claro. ¿Con quiénes tenemos contrato o con quienes hemos llegado a acuerdos? Esos contratos pudieron haber sido escritos o pudieron no haber sido escritos. Cuando tú vas y compras en un colmado, tú celebras un contrato de compraventa para algo cotidiano. Cuando se firma un documento en el que uno asume ciertas obligaciones y el otro obligaciones respectivas. Pero ese es el llamado contrato consensual, que no implica ningún formalismo para perfeccionarse. Correcto, correcto. Que puede ser escrito, pero puede no serlo. Exacto. Sin embargo, la responsabilidad civil no requiere de que haya una preexistencia de un contrato entre las partes. Nos podemos haber conocido en ese mismo momento. Si tú me causaste un daño, ya tú eres deudor mío de una obligación en ausencia de contrato. De manera que la obligación coexiste en el ambiente contractual y en el ambiente extracontractual. Pero en el marco de la responsabilidad civil también existe una gran clasificación entre la responsabilidad civil contractual y la extracontractual o delictual y cuasi delictual. En nuestro derecho, traduciéndolo en la delictual, cuasi delictual. Entonces, vamos a hacer esa primera distinción. ¿Cuál es la diferencia entre esa responsabilidad civil contractual y la responsabilidad extracontractual, mejor diciéndola en nuestro tecnicismo jurídico, la delictual y la cuasi delictual? Comencemos por esa última, porque precisamente las reglas de la responsabilidad extracontractual son las más abarcadoras, son las que
se conocen como el derecho común en materia de responsabilidad civil, que son la responsabilidad que no nace de ningún contrato, no nace de la preexistencia de una relación formal, sino de un hecho que en ausencia de contrato le genere un daño a otro. Y el ejemplo que más se me ocurre, recientemente hubo un accidente de tránsito. Vamos a hablar de eso en otra sección. Sí, bueno, pero en ese accidente probablemente quien generó el daño no conocía a las víctimas. Por lo tanto, ese es un tipo de responsabilidad extracontractual. Debo tal vez ahora aclarar que la responsabilidad extracontractual puede ser de dos tipos. Puede ser delictual, pero refiriéndonos al delito civil. Claro. Es decir, cuando se genera con intención. Y cuasi delictual cuando se deriva de una imprudencia o una negligencia en la que no interviene la intención de generar el daño. De manera que ahí tenemos los dos tipos de responsabilidades extracontractuales, delictual y cuasi delictual. Pero al lado está, por supuesto, la responsabilidad contractual, en la que el daño que se genera como consecuencia del incumplimiento de una obligación contractual también debe ser reparado. Y eso tiene sus reglas particulares. Mientras el 1382 que citaste se refiere a la responsabilidad civil extracontractual, el 1146 del Código Civil y siguientes establecen las reglas de la responsabilidad civil contractual. Cuando sea oportuno me gustaría explicar. Vamos ahora a aprovechar la oportunidad para ver cuáles son los elementos que deben reunirse para poder configurar la responsabilidad civil delictual y cuasi delictual. Y luego, para explicar la diferencia con cuáles elementos, por oposición, se requiere para configurar la responsabilidad contractual. La extracontractual es muy sencillo. Se requiere tres condiciones. Digamos que es una mesa que necesita de tres patas para poderse mantener. Y si una de ellas falta, entonces no se configura la responsabilidad. En primer lugar, se requiere una falta. La evolución de la responsabilidad civil ha llegado tan lejos que si tenemos oportunidad explicaremos que la tendencia es precisamente no exigir la falta, claro, como una de las condiciones. Pero esto es el mundo que se distingue entre la responsabilidad subjetiva y la llamada responsabilidad objetiva. Correcto. Aquella que requiere de culpa o falta y aquella que no es necesario sino por el simple riesgo de la actividad. Correcto. Pero establezcamos, digamos, la regla básica para luego establecer la excepción y la tendencia y la evolución. La regla básica es que el primer requisito es la existencia de una falta, es decir, la acción u omisión antijurídica que ha generado el daño, que ha generado un daño. Ahora, ahí en la definición de la primera, casi tautológicamente te traigo el segundo elemento, que es la existencia de un daño. Porque si yo incurro en una falta que no genera el daño, entonces obviamente en ese caso no hay responsabilidad civil. Pero si mi falta genera un daño, y ahí está el segundo elemento, es decir, un perjuicio que haya lesionado ya sea el patrimonio, ya sea el honor y la consideración de las personas, que haya lesionado en algún sentido. Pero, y muy interesante, no solamente basta con que haya una falta y un perjuicio, es necesario que haya una relación entre esos dos elementos, una relación de causa-efecto. Los jueces van a buscar primero la falta, luego el perjuicio y luego una relación entre la falta y el perjuicio. ¿Y cuál es? Que uno haya sido consecuencia de la otra, que haya una relación de causalidad, que el daño haya sido generado como consecuencia de la falta. Porque si fue un daño ante la presencia de una falta, pero si se generó un daño que no era consecuencia directa de la falta, tampoco hay responsabilidad civil. En suma y síntesis son tres elementos: la falta, el daño y una relación de causa y efecto entre la falta y el daño. Pero vamos a buscar casos prácticos para ver cómo lo situamos e identificamos con fines pedagógicos estos elementos que tú muy bien has descrito. Va un niño montando bicicletas en su barrio y de repente un vehículo que va transitando a alta velocidad lo impacta.
El Correcto. niño resulta con lesiones en una pierna, en un brazo y debió internarse por más de 20 días. Esto ha generado a la familia una consternación, preocupación y todo lo demás. Si tocara analizar este caso ahí, ¿cómo identificamos si hay o no responsabilidad civil y si están presentes los elementos que tú acabas de describir? A simple vista existe una responsabilidad civil extracontractual en ese caso, porque hubo una falta, estoy asumiendo que el conductor iba a una velocidad, eso hay que demostrarlo por supuesto, una velocidad exagerada. Ya lo dije en la exposición. Lo dijiste Sí, claro. en la premisa, una velocidad exagerada, incumplió alguna norma. Tenemos una ley de movilidad que establece cómo es la forma en que se conducen los vehículos, ¿verdad? Entonces, y ese incumplimiento de la norma, en ese caso, generó un daño, bueno, las lesiones corporales de ese niño, y evidentemente existe una relación de causa y efecto entre la falta cometida por el conductor del vehículo y las lesiones corporales de ese niño. Ante la presencia de la falta, las lesiones y la relación de causa-efecto entre la falta y las lesiones, evidentemente estamos en presencia de una responsabilidad civil delictual en ese caso. En escenarios como ese es muy típico, por ejemplo, la situación siguiente. Resulta que el conductor era empleado de una compañía que se dedica a la distribución de mercancía o un courier. Y aquí hay un término que suele ser muy frecuente en los tribunales, esta relación de comitente, preposé, y una responsabilidad que tiene uno frente al otro, frente a esa víctima del daño. Quisiera que en ese esquema un poquito ampliado, claro, explicáramos un poco ese ecosistema y qué es el comitente, qué es el preposé y por qué el dueño de ese vehículo, el dueño de la compañía, pudiera también ser demandado y asumir la responsabilidad de resarcir el daño. Lo primero que van a hacer los padres de ese niño hipotético, ¿verdad?, es atender las necesidades materiales de su hijo, y luego que se estabiliza van a pensar, ¿cómo yo hago pagar a quien generó este daño tan injusto a este niño? Y lo primero que va a pensar es en el conductor, pero luego de pensar en el conductor se va a enterar de que, por ejemplo, ese conductor estaba manejando un vehículo que pertenece a una compañía solvente, y dice, bueno, pero ese conductor no es el único responsable. También la compañía solvente es responsable porque ese conductor no estaba ahí por cuenta propia. Ese conductor estaba desarrollando una actividad propia de su trabajo. Vamos a decirlo de una manera llana. A ese conductor alguien lo mandó a andar por esa vía, y en medio del desarrollo del trabajo que él estaba desarrollando, entonces cometió la falta. Entonces, hay toda una evolución jurisprudencial que ha permitido, por un tema, digamos, de interpretación de un texto legal, decir, pero el dueño o la empresa es comitente, la empresa, hay una relación de responsabilidad respecto del conductor, y se hace corresponsable de lo que hizo el conductor en la medida en que el conductor no actuaba solo por cuenta propia, sino porque lo mandaron a eso, para decirlo en términos llanos. Ando buscando términos que sean lo menos técnicos posibles. Entonces, ¿cuál ha sido ese desarrollo jurisprudencial? Que un artículo del Código Civil establece que no solamente ser responsable por el hecho personal, sino también ser responsable por lo generado por las cosas inanimadas. No tiene alma, el vehículo no tiene alma, y hay una presunción de responsabilidad del dueño de la cosa inanimada. Y esa ha sido, digamos, la vuelta que le ha buscado la jurisprudencia, tanto en Francia como entre nosotros, para establecer la responsabilidad no solo del conductor, sino del propietario del vehículo. Y entre nosotros tenemos que afirmarlo como un hecho, digamos, a partir del cual podemos establecer otras excepciones, pero básicamente el dueño del vehículo que generó el accidente también es responsable,
independientemente de que no estaba ahí en el momento del accidente. Pero ahí es muy interesante en el escenario que plantea, porque hubo en la icónica iglesia de Notre Dame de París, hubo una situación de un accidente. Los elementos de la investigación no lo tengo totalmente actualizado, pero las versiones que circularon, una de ellas le atribuye a uno de los trabajadores de la obra el incendio, que estaba fumando o haciendo un uso inapropiado de algo que generó alguna flama, y que a consecuencia de esa acción de ese trabajador se generó el resto del incendio. En ese esquema ahí, ¿cómo pudiéramos explicar el conjunto de responsabilidades frente al dueño de la obra? Obviamente, bueno, me toca muy de cerca porque estuve recientemente frente a la Catedral de Nuestra Señora en París. Pues sabrás que ese empleado que generó el incendio no estaba allí haciendo turismo, sino desarrollando un trabajo por cuenta de otra persona. Si él incumplió por negligencia o por impericia o por cualquier violación a reglamentos, alguna precaución en el desarrollo de su trabajo que hacía en nombre de otro, ese en nombre de quien lo hacía, entonces es corresponsable solidariamente y debe los daños, digamos, reparar los daños. Yo desconozco ese caso en particular, pero funciona la relación de comitencia y perposé en términos genéricos, funciona haciendo responsable del daño no solo a la persona, al individuo que lo causó, sino a aquel por cuya cuenta actuaba el individuo. Y a eso es que le llamamos una relación de comitente a preposé. Y en ese ecosistema que planteas hay muchos supuestos. Por ejemplo, los daños causados por un menor de edad. Si colocáramos al menor enfrente del timón de ese vehículo de motor, ¿cuál sería el esquema de responsabilidad? O, por ejemplo, si ese menor de edad estaba paseando un perro, o el perro, simple y sencillamente doméstico, se salió del corral y mordió a alguien, en esos escenarios, ¿a quién le reclamamos? ¿Quién es el responsable? La ley responde esas inquietudes que son legítimas, y la ley pone a cargo de los padres la responsabilidad de los daños generados por sus hijos que están bajo su tutela, bajo su cuidado, y pone a cargo de los dueños de esos animales, precisamente, que debían tener la obligación de tomar las precauciones, de cuidarlos, pone a cargo esa responsabilidad. Los artículos 1382 en adelante, hasta 1386, establecen precisamente hipótesis, escenarios de ese tipo, y uno de ellos es la responsabilidad de los padres respecto de las actuaciones de los hijos que están bajo su tutela y jurisdicción, la responsabilidad de los dueños de los animales, la responsabilidad en el caso de los dueños de la cosa inanimada, de manera que la responsabilidad no solamente la pone la ley a cargo de la persona específica por su hecho personal, y no solamente por los daños que ha generado intencionalmente, sino que hay todo un esquema de responsabilidades en el que terceros que debieron tener algún cuidado en ese animal o en ese menor o en ese bien que ha generado el daño, se haga responsable de los daños en el que ese menor o ese animal o ese bien estuvieron involucrados. Aquí nos preguntan, en lo que estamos en la entrevista, un amigo oyente, esta situación, parece que sufrió alguna situación similar. Iba transitando por una avenida, había una construcción que tenía muchos meses paralizada y se desplomó un andamio y le cayó encima a varias personas. ¿En qué escenario nos encontramos? Estamos aquí frente al daño causado por la cosa inanimada. Correcto, y evidentemente el propietario de la construcción y probablemente la compañía que había sido contratada para la instalación de los andamios, y ahí habría que evaluar el caso particular y entrar en detalle del análisis, ver cuántas personas estuvieron involucradas en la instalación del andamio, si hubo alguna falta que generó que fuera débil la estructura, si hubo alguna falta de la propia víctima que tal vez chocó las bases del andamio, pero
digamos, en ese estrecho contexto en que me lo mencionas, evidentemente el dueño de la construcción y la compañía contratada para la instalación de los andamios, por ahí anda. Entre esos dos o solidariamente ambos serían los responsables de ese daño. Hay un límite a veces difícil de explicar entre la responsabilidad delictual y la cuasi delictual. En términos teóricos, bien, uno con una intención y el otro con intención. ¿Nos pudieras quizá edificar a través de un ejemplo que nos pueda deslindar la diferencia entre la responsabilidad delictual y la cuasi delictual? Yo quisiera encontrar un término que sea, digamos, más sencillo que eso, pero no se me ocurre. Precisamente en el caso de la responsabilidad delictual, había la intención de generar el daño de parte del deudor de la obligación y el responsable, digamos, el victimario. En el caso de la responsabilidad cuasi delictual, él generó el daño, pero no tenía la más mínima intención de generar el daño, pero de todas maneras el daño se produjo. Porque él ni siquiera se dio cuenta, por ejemplo, de que en ese momento estaba causándole daño a alguien y fue por un olvido, por una negligencia, por una inobservancia, por una imprudencia. La ley quiere diferenciar y hay reglas de prescripción y hay reglas prácticas que diferencian un caso y otro, pero evidentemente hay situaciones en las que la intención interviene y hay otras situaciones en las que la intención no interviene. Por supuesto, en ambos casos se genera el daño y en ambos casos hay que repararlo. Has mencionado un aspecto sumamente importante, un término sumamente gravoso en el mundo jurídico, que es la prescripción. A los que no son, a los que son ajenos al mundo jurídico, tal vez le parece como un término dominguero, así quizá le llamen, pero tiene un interés importante. Pero antes de hablar de la prescripción, quisiéramos en el marco de la responsabilidad delictual y en el marco de la responsabilidad cuasi delictual, quisiera primero abordar la distinción de estos dos tipos de responsabilidad con la responsabilidad contractual. Muy bien. Ya pusimos algunos casos hipotéticos de uno u otro tipo de responsabilidad. Ahora quisiéramos saber cuándo, en el marco de un contrato, se genera la obligación de resarcir a cargo de aquel que ha incumplido algún tipo de obligación. Muy bien. Bien, porque habíamos perdido justamente ese norte. Bueno, en el caso de la responsabilidad contractual, se genera un daño, pero se genera en presencia de un contrato preexistente entre la víctima y el responsable. Y las condiciones para que esté presente, para caracterizar la responsabilidad, son muy sencillas. En primer lugar, son igualmente tres, aunque tú la puedes englobar en dos, dependiendo de la nomenclatura, pero son muy sencillas. En primer lugar, la existencia de un contrato válido entre el responsable y la víctima. Cuando decimos un contrato válido, insistimos en la expresión de contrato válido porque si fue un contrato nulo, por ejemplo, si ese contrato se declaró nulo, o si ese contrato había terminado, o si ese contrato no había comenzado, entonces esa responsabilidad cae en el ámbito de la responsabilidad extracontractual. De manera que tiene que existir un contrato entre las partes. Segundo, tiene que haber un incumplimiento del contrato. Una de las partes tiene que haber dejado de cumplir alguna de las obligaciones. Y en tercero, tiene que haber un daño que sea consecuencia directa del incumplimiento, que sea derivado del incumplimiento. Si el daño no es una consecuencia derivada del incumplimiento, entonces nos quedamos en el ámbito de la responsabilidad extracontractual. Si nos colocamos en el ámbito de cualquier contrato, un contrato de suministro de mercancía, yo estoy obligado a suministrarte 100 kilos de arroz al mes. Y resulta que en este mes no te envié esos 100 kilos de arroz. Muy bien. Resulta que yo tengo un daño en primer lugar porque no tengo los 100 kilos de arroz. Pero resulta que el incumplimiento de no tener esos 100 kilos de arroz me generó otro daño, digamos, adicional. Y es que yo no pude en mi restaurante, que yo tengo muchísimos comensales, ofrecer
los platos en los que el arroz es uno de los ingredientes, la paella, por ejemplo. Entonces yo perdí, no solamente como consecuencia de no tener los kilos de arroz, tu incumplimiento me generó un daño adicional. Si yo logro demostrar que ese incumplimiento me generó ese daño adicional, entonces estamos en presencia de la responsabilidad civil contractual. Entonces vamos ahí ya generando quizá este interés en uno de los elementos más interesantes de la responsabilidad civil, que es el daño. Cuando hablamos de daño, hay dos dimensiones de ese daño, que es el lucro cesante y daño emergente. Pero para poder desarrollarlo de manera oportuna, vamos a irnos a una breve pausa y en breve continuamos con esta interesante entrevista con el doctor Carlos Moisés Almonte. No se retire de las pantallas ni de su auricular y continúe en sintonía con la Z101 en su programa Cátedra Jurídica. ¡Llévatelo, Francis! Continuamos en esta Cátedra Jurídica en la Z, un plato fuerte, bastante interesante, como lo anuncié, aunque mi querido amigo, el doctor Carlos Moisés Almonte, se sonroja, pero sus palabras han demostrado que precisamente la dimensión en la que lo colocamos es la dimensión correcta. Lamentablemente, usted ha generado el crédito que le di desde el inicio de esta presentación. Y hablábamos, cuando hicimos el corte, de la responsabilidad contractual, pero quisiera que nos fuéramos a algunos otros ejemplos. Hablamos de un contrato de suministro, de mercadería, pero hay otros contratos también que son muy frecuentes y que dan lugar a responsabilidad civil por ciertos incumplimientos. Y dentro de esos contratos está el contrato de obra. Si nos pudieras poner algunos supuestos prácticos que tu experiencia te ha dado, en los cuales una de las partes se coloca en un cumplimiento y que dé derecho a una acción en responsabilidad civil. Claro, sería muy típico, yo diría que frecuente. Digamos que el dueño de un solar contrata a una compañía constructora para que edifique un edificio de 10 apartamentos. Y en el contrato con esa compañía constructora y con esos ingenieros se establecen unos plazos para terminar la obra. Y en función de esos plazos, a su vez, el dueño de la obra asume unos compromisos con adquirientes de los 10 apartamentos. Y resulta que la compañía constructora viola el contrato en términos de no terminar dentro de los plazos por alguna causa que no sea, digamos, que le sea atribuible. Bueno, ese incumplimiento le está generando un evidente daño al dueño de la obra, pero hay un daño que se deriva del incumplimiento y es que probablemente los que adquirieron los apartamentos, claro, le van a demandar por a su vez no haber cumplido con los plazos a los que se comprometió en la entrega de los apartamentos. De manera que ese es un caso, digamos, muy fácil de comprender y típico de que un incumplimiento contractual en sí mismo es un daño, pero de él se derivan otros daños que también tienen que ser reparados. En ese caso, el dueño de la obra puede demandar a la compañía constructora porque desde el incumplimiento en la entrega de la obra dentro de los plazos establecidos se derivaron otros daños que le han generado inconvenientes al dueño de la obra y obviamente la compañía constructora debe reparar esos daños que se derivaron directamente de ese incumplimiento. Y ahí, como tú decías, están estos contratos de venta de cosas futuras. Regularmente se plantean una venta en planos y esto lamentablemente está siendo cada vez más frecuente. La compañía que ha vendido estos apartamentos ha fijado una fecha de entrega determinada y resulta que los apartamentos se iban a entregar en el año 2023 y siquiera en el 2025 va a estar en condiciones de entrega. En ese caso, ¿cuál es la vía que tiene ese ciudadano con el que no se ha cumplido ese contrato de venta? ¿A quién te refieres? ¿Al adquiriente final? Al comprador. El comprador, hay que examinar el contrato, claro, por supuesto. Hay que ver a qué se comprometió el dueño de la obra. A veces en los contratos se mitiga con las cláusulas estableciendo unos plazos de cura, unas ciertas consecuencias más flexibles. Pero asumiendo la hipótesis de que hay una fecha específica, que hay digamos, una obligación determinada de resultados, de entrega en determinada fecha, si se incumple, entonces el adquiriente final evidentemente tiene una acción en responsabilidad civil
frente al dueño de la obra. ¿Y qué tiene que hacer? Sencillamente demandarlo y demostrarle ante un juez que ese incumplimiento le ha generado un daño que se cuantifica en determinado monto, y hay que explicar por qué se cuantifica en ese monto. No es una suma, digamos, caprichosa, sino que la cuantificación del daño es todo un arte también. Y un tribunal, examinando el contrato, verificando el incumplimiento y verificando el daño derivado del incumplimiento, evidentemente puede condenar al dueño de la obra a reparar ese daño. ¿Cómo? A través de una indemnización. Pero tú has explorado un término que no podemos dejarlo en el aire. Estamos hablando de una clasificación de las obligaciones de medios y obligaciones de resultado. Y en el marco, sobre todo, de la responsabilidad contractual, es interesante poder edificar respecto a la distinción de uno y de otro, y cuál es la consecuencia de cara a la responsabilidad civil. Claro, no todas las obligaciones son iguales. En esa clasificación específica hay dos tipos de obligaciones, unas más rígidas que otras. Existe la obligación de resultados y existe la obligación general de prudencia y diligencia o de medios. En la obligación de resultado, hasta el nombre sugiere de qué se trata. El deudor de la obligación se compromete a un resultado final que, independientemente de las circunstancias que rodeen el cumplimiento de ese contrato, ese resultado tiene que estar, tiene que alcanzarse sí o sí. Independientemente de que tenga razones o no tenga razones que mitiguen y que su esfuerzo o no. Pero en la obligación general de prudencia y diligencia, no basta con decir que el resultado no vino. No basta con establecer que en la fecha acordada no se terminó la obra. No basta con establecer que a la hora acordada no llegaron los 100 kilos de arroz. En la obligación general de prudencia y diligencia, en la obligación general de prudencia y diligencia es necesario demostrar que se invirtieron los medios exactamente, disponibles necesarios para el cumplimiento de la obligación. Que el deudor de la obligación hizo su mejor esfuerzo para dar cumplimiento a su obligación, y podría, en caso de haber hecho su mejor esfuerzo, si demuestra que habiendo hecho su mejor esfuerzo no obtuvo el resultado, podría entonces ser liberado, ser eximido de esa responsabilidad. Por lo tanto, perdón, para concluir, para cerrar el tema, en la obligación general de prudencia y diligencia, la obligación consiste en hacer el mejor esfuerzo posible. En la obligación de resultado, no importa el esfuerzo, si no has obtenido el resultado, ahí hay un incumplimiento. Era antes muy fácil identificar una y otra responsabilidad. En el marco de un contrato de compraventa con una fecha específica para la entrega, eso es una obligación de resultado. Tú Correcto. Te obligaste a entregar la mercancía en una fecha específica, el no cumplimiento es una obligación de resultado que genera, de no cumplirse, responsabilidad civil. En el marco de la responsabilidad profesional, sabemos que ha habido una evolución importantísima. En principio se entendía que toda obligación de prestación intelectual, en principio era una obligación de medios, de empeñar todo este esfuerzo, todo aquello que la ciencia, la tecnología y el saber de ese tiempo te ponía a disposición para hacer posible, pero no estabas obligado a un resultado. Es la obligación de prudencia y diligencia, por ejemplo, que se le coloca a cargo al abogado en su gestión. O al médico. O al médico. Ahora, la jurisprudencia ha ido abordando, ha ido teniendo un abordaje distinto y una evolución con ciertas prácticas médicas. Es el caso de la cirugía plástica y los procedimientos odontológicos estéticos. Correcto. Que haya habido una evolución, y nos gustaría que de tu pericia nos explicaras esa distinción y esa evolución jurisprudencial que ha habido respecto a esas prestaciones que, aunque intelectuales, aunque técnicas, se le exige un marco de obligación de resultado. Correcto. Para ponerlo en términos sencillos y lo más alejado a la técnica, ¿verdad? Un médico no tiene la obligación de curar a un paciente. Eso sería una obligación de resultado. Un médico, cuando atiende a un paciente que llega con determinada dolencia, no firma un contrato y le dice: yo me comprometo que en 7 días ya habrá desaparecido esa enfermedad.
y que la muerte, por ejemplo, como eventualidad, la descarto y me comprometo a descartarla. Esa sería una obligación de resultado, pero el médico no tiene una obligación de resultado. Tiene la obligación de, poniendo todos los conocimientos que ha adquirido y haciendo uso de las mejores técnicas y haciendo uso de los descubrimientos científicos existentes y aplicables en el momento, hacer el mejor esfuerzo posible que la técnica y los conocimientos permitan para obtener ese resultado, siempre mirando hacia ese resultado, pero sin poder garantizarlo. Ahora, en la responsabilidad civil del médico varían dependiendo de qué se trate. Ha mencionado el tema de la cirugía estética. Obviamente, en el caso de la cirugía estética, hay hipótesis en las que sí al médico se le requiere un resultado, porque no se trata exactamente de preservar ese bien, ese derecho fundamental, ese derecho a la vida. Se trata de una elección de un paciente que prefiere lucir de esta manera y no de aquella, y ante la posibilidad de que en el curso de esa preferencia, no necesariamente tiene que ser un capricho, ¿verdad? Pero de esa preferencia, entonces el médico tiene la opción de decirle, pues yo no te voy a atender, yo no tengo por qué garantizarte ese resultado. En ese ámbito, ese tipo de especialidad médica se acerca más jurisprudencialmente a la obligación de, por ejemplo, de resultados. Si yo quiero hacerme una cirugía porque quiero que mi nariz luzca más perfilada y luego el médico se compromete en el contrato que va a lograrlo y luego no resulta esa expectativa cumplida, o por igual, si una dama desea hacerse los pechos y está pidiendo una copa C y resulta que le pusieron una copa A y no llenó también su expectativa, o simple y sencillamente el procedimiento no le dio el resultado estético. En esos casos entonces estaremos frente a la posibilidad de una acción legal en contra de ese médico. Sí, por supuesto, tiene sus bemoles, tú sabes, porque, pero la respuesta, digamos, la respuesta básica y teórica es sí, es justamente así. Y hay una razón. El médico tiene la posibilidad, cuando el paciente, en ese caso, le expresa sus expectativas, de decir, mira, yo eso no puedo lograrlo, o yo eso lo puedo lograr en este grado. De manera que el paciente tiene la opción de hacerlo o no hacerlo. Por ahí anda la distinción. En el caso de la necesidad de curar una dolencia. Todo esto está dentro del plano del consentimiento informado. Correcto. A que se está obligado, ese médico está Correcto. obligado a proveer información. Correcto. Que consiste básicamente en que el médico le explique al paciente todos los riesgos y todas las posibilidades y se las explique en una dimensión suficiente para que ese paciente pueda tomar una decisión de hacerlo o de no hacerlo. Para pasar a otro tema bastante interesante, y esto da para un programa completo, hay situaciones que quizás son mucho más graves que las que hemos descrito. Y ya saliéndonos del ámbito de la responsabilidad contractual, ya vimos la delictual en el marco de lo civil y cuasi delictual. Pero cuando se trata de un crimen, de un delito, alguien le da, activa una pistola y el proyectil impacta el corazón de otra persona que fallece, o alguien se penetra en su propiedad y sustrae propiedades que no le pertenecen. Todo esto también pudiera encontrar algún amparo en el ámbito de la responsabilidad civil. Por supuesto. Vamos a tomar ese ejemplo del homicidio. Okay. La primera consecuencia del homicidio natural es la muerte de la víctima. Pero la muerte de la víctima no va a ser la única consecuencia. Los parientes, los dolientes de esa víctima también van a sufrir. Y podrían sufrir daños morales y podrían sufrir daños materiales. Digamos que esa víctima que recibió ese impacto de esa bala en el corazón era un padre de familia que sostenía a una familia de 6 hijos.
y a una esposa que estaba dedicada al cuidado de la familia. Y a partir de ese momento, obviamente, ese padre de familia no podrá trabajar y no podrá sostener. Ahí hay un daño, no solamente moral, no solamente el sufrimiento y el luto que se ha generado, sino hay un daño económico. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, además de las consecuencias penales, además de la sanción que usualmente se traduce en prisión y multa, una pena aflictiva, le genera un sufrimiento o infamante, además hay consecuencias civiles. Y la ley ha permitido que conjuntamente con la persecución penal pueda llevarse una acción civil accesoria que procure el resarcimiento de los daños y perjuicios que se derivan directamente de ese crimen. Aunque también el artículo 50 del Código Procesal Penal da otra opción. Permite que se lleven separadamente. Perfecto. Entonces, en el resumen, estamos diciendo que sea un crimen o un delito, hay la posibilidad de lograr sanciones de tipo penal, al mismo tiempo de las civiles y en el contexto del juicio penal. Es correcto. Entonces, pero también lo penal tiene por consecuencia, regularmente, en el caso de este tipo de crimen, serían las privativas de libertad, pero la civil, la acción civil, que sería una acción accesoria, tiene por consecuencia la indemnización. En síntesis, esto más o menos sería la explicación. Correcto. Y esa acción civil tiene la posibilidad de ser llevada conjuntamente con la acción penal o separadamente, luego de esperar el resultado de la acción penal condenatoria, entonces iniciar una acción civil separadamente. Entonces, vamos a explorar una dimensión de los elementos que bien has explicado, y es la dimensión del daño. Ya has dado algunos adelantos, has hablado de daño patrimonial, daño moral, y dentro de ese daño patrimonial hay dos conceptos que quisiera también que exploráramos, que es el lucro cesante y el daño emergente. Quisiera que nos explicaras primero cuál es la diferencia entre ese daño moral, ese daño patrimonial, y dentro de ese daño patrimonial que nos expliques lo que es el lucro cesante y el daño emergente. Muy bien, voy a tratar de hacerlo rápidamente y en términos sencillos. El daño material es el que se puede calcular fácilmente con números en función de la lesión generada a bienes y a personas, pero cuya consecuencia se puede calcular fácilmente en términos de la pérdida generada económica. El daño moral está más vinculado al sufrimiento, a la aflicción generada a la persona, y es más difícil de calcular. Por supuesto, si yo sufro daño total de un vehículo, porque en un accidente en el que no intervino mi culpa, alguien lo impactó y completamente se destruyó, será fácil cuantificar el daño material que yo experimenté investigando cuánto costaría adquirir un vehículo exactamente en las condiciones en que estaba al momento del accidente. Y calcular el daño material en ese sentido será relativamente fácil. Pero si en ese accidente estaba mi única hija y era la luz de mi vida, y yo además tenía cifradas mis esperanzas, y además de eso ella era muy prometedora porque era una artista que iba en ascenso. Bueno, el sufrimiento que esa pérdida ha generado en esa familia, especialmente en los principales dolientes, en el padre, la madre, los hermanos, no es solamente material. La ley, la justicia no se alcanzaría solo con el hecho de reponer el vehículo. Hay un sufrimiento que también tiene que ser reparado. Ese es el daño moral, para ponerlo en términos. Y en el daño patrimonial, ahí tenemos dos términos, que es el lucro cesante y daño emergente. El daño emergente es el daño directo sobre el vehículo, para seguir con ese ejemplo, en el que si hubo una pérdida completa, el daño emergente es lo necesario para adquirir el vehículo en las mismas condiciones en que estaba antes. Pero, ¿qué resulta? Si en ese caso, para poner ese mismo ejemplo,
ese es el vehículo que yo uso en mi medio de vida. Yo soy taxista, por ejemplo, y todos los días llevo el pan a mi casa y produzco 1,000 pesos. Y yo tuve que durar dos meses sin trabajar. Entonces hay un lucro cesante, hay una ganancia que no obtuve por el daño que tú me generaste. Y entonces yo no me conformo con que tú me repongas el carro. Yo también necesito que la ganancia que debí tener con mi carro, tú también me la repongas. Ese es el lucro cesante. Hay algunos oyentes que viven en los Estados Unidos que nos preguntan, pero bueno, hay un concepto que es muy propio del derecho americano, que es el daño punitivo, que en el marco de una acción civil es una especie de sanción. Yo te voy a reparar el daño, pero además de eso, para que tú no repitas esa acción, te voy a colocar también un pago extra en nuestro sistema, y que va regularmente destinado a esa víctima. En nuestro sistema no existe ese daño punitivo. Acuérdate que comenzamos hablando de nuestra herencia, de nuestra madre patria jurídica, Francia. Las reglas de la responsabilidad civil no incluyen el daño punitivo. Bueno, estamos muy contra el tiempo, pero vamos a tomarnos unos minutitos más para explorar, porque hicimos una promesa a nuestros amigos oyentes y yo sé que están muchos ahí a la expectativa con esos dos fenómenos, que uno un fenómeno de la naturaleza y otro que fue la consecuencia de un accidente. En el disturbio de hace 2 semanas, bueno, hubo muchas inundaciones en los parqueos de muchos edificios de apartamento. Hubo también paredes que se derribaron, hogares que se derribaron, y aquí quisiéramos que analizáramos desde el punto de vista de la responsabilidad civil supuestos en los que quizá hubiera el derecho de algunos de los que fueron afectados de llevar una acción en justicia. Bueno, para ponerlo en términos sencillos, en primer lugar, a nadie se puede culpar de un hecho de Dios. O sea, tú no puedes demandar a Dios por haber mandado mucha lluvia, y ni demandar al vecino porque permitió que lloviera, ¿tú entiendes? Entonces, lo primero que hay que despejar es si se trata de un caso de fuerza mayor, como eximente de responsabilidad. Es decir, cuando se trata de una fuerza mayor o un caso fortuito que tiene la característica de haber sido no solamente imprevisible, nadie pudo saber hace un año que ese día iba a producirse tantas lluvias, y además irresistible, cuando llegó nadie podía contrarrestarlo. Entonces esa es una causa eximente de responsabilidad civil, de manera que lo primero que hay que descartar en hechos de esa naturaleza es si aplica una causa de fuerza mayor como eximente de responsabilidad. Pero lo segundo es, bueno, tú mencionas las construcciones en las que se produjeron inundaciones. Si hubo, por ejemplo, una falta, un defecto en el diseño de ese edificio que estuvo vinculado a que se produjeran las inundaciones, por ejemplo, porque no se proveyó de un sistema de drenaje apropiado, o no se hizo un estudio que de alguna manera pudiera dar por conclusión que era posible en algunos escenarios una inundación. Claro, porque es previsible que va a llover, eso sí es previsible. Y es previsible que si tú haces una pendiente en un parqueo, una inclinación, si cae agua en esa pendiente, el agua va a correr en esa dirección. Cuando llegue al final de esa pendiente, el agua tiene que encontrar un lugar hacia donde irse. De manera que si en el diseño no se previeron las situaciones razonables en que, según la técnica de los diseños de la construcción y el sentido común, entonces eventualmente puede haber una acción en contra del constructor o en contra del que cometió el error en el diseño. Y también en este caso, pudiera haber lugar aquí a demandar a algún seguro en los casos de los vehículos de motor que fueron afectados por estas inundaciones, que fueron arrastrados o de alguna manera resultaron dañados a consecuencia de la lluvia. Si esas personas tenían un seguro contratado con una compañía aseguradora, entonces estamos precisamente caemos en el campo de la responsabilidad contractual. Hay que mirar ahí si tenía cobertura el tema de las inundaciones. Correcto. Hay pólizas de seguro que expresamente cubren eventualidades como esa, de la inundación, la póliza de incendio y líneas aliadas. Una de las líneas aliadas es precisamente la inundación. Vamos rápidamente para poder concluir con el accidente lamentable del pasado miércoles 29. Un camión repleto, cargado,
perdió el control e impactó a un autobús que estaba lleno de personas. Murieron varias personas y otras tantas quedaron heridas. Vamos a hacer un análisis desde el punto de vista de la responsabilidad civil para ver a quién se demanda y si efectivamente hay derecho de esas víctimas a accionar. Una tragedia humana. Yo desconozco los detalles, pero en ese contexto en que me lo describes, si el camión impactó el autobús de pasajeros, estoy asumiendo. Así es. Estoy asumiendo que hay grabaciones que están circulando. Entonces, evidentemente, el conductor del vehículo, del camión, y el propietario del camión debe responder por los daños generados al impactar el autobús de pasajeros. Y en ese caso, los daños son enormes, porque no solamente generó daños en la propiedad del autobús, sino el bien más preciado que tenemos, es la vida de muchas personas. De manera que yo anticipo que vendrán muchas demandas con fundamento y dependiendo, por supuesto, de la solvencia del propietario de ese camión, las indemnizaciones serán cuantiosas, porque los daños evidentemente han sido cuantiosos. Tal y como anunciamos, fue una gran cátedra jurídica impartido por el gran maestro Carlos Moisés Almonte. Él se encargó de desmentir lo que él mismo dijo al inicio, porque lo que dije es que íbamos a escuchar a un maestro, a uno de los grandes maestros del derecho contemporáneo. Los invito a ustedes a seguir con la programación de la Z101 y a sintonizarnos nueva vez el próximo sábado en otra cátedra jurídica en la Z con Manuel Conde. Muchas gracias por sintonizarnos y sigan con la programación.